Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. 1 minuto pasa de las 11 de la mañana y la información tiene que ver con algo que los santafesinos a diario, podemos decir, padecemos, que es el transporte público de pasajeros. Y bueno, que ahora la atención está puesta en lo que está pasando en Buenos Aires, concretamente por una reunión de trabajo que hubo ayer entre autoridades del gobierno porteño y el Ministerio de Transporte de la Nación, para tratar de ver de qué forma se hace el traspaso de tantas líneas, de más de 30 líneas de colectivos que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que justamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autónoma también para tener el transporte público de pasajeros y no que dependa del gobierno nacional. Está en línea Diego Giuliano, el secretario de Transporte de la Nación. Diego, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un saludo muy grande para todos ustedes. Bueno, decíamos eso, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque justamente acá lo que está en juego es también, por un lado, la autonomía y por otra parte, de ver de qué forma el gobierno nacional deja en manos del gobierno porteño tanta cantidad de líneas de colectivos y empareja el juego para todo el país. Así es, Alejandra. Nosotros lo que hemos observado desde el punto de vista de la Nación es que hay 32 líneas que tienen líneas de colectivo, transporte urbano de pasajeros, como bien dijiste, que tienen su origen y su destino dentro del territorio exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, no salen al AMBA, no salen a la región, y han quedado enganchadas en el subsidio federal de hace ya bastante tiempo. Ustedes recordarán cuando en el 2018 se hizo esa especie de pacto fiscal, la administración anterior, sí. Y en ese momento lo que se había hecho es prácticamente eliminar el subsidio al interior del país, es decir, las compensaciones al transporte del interior, pero quedaron conectadas en este caso, subsidio nacional, estas líneas que pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay una ley nacional que establece que es de su competencia, y que nosotros con el ministro Guerrera hemos decidido iniciar el camino, junto a la ciudad, por supuesto, porque esto requiere de una concertación federal, de traspasarle esas líneas que tienen, como le digo, un impacto directo sobre el usuario del servicio público en el ámbito de la ciudad. De tal manera de poner a Buenos Aires, ciudad, en el mismo lugar que las provincias argentinas, ni más ni menos, sino en el mismo lugar que las provincias tienen en el contexto federal. Ayer hubo una reunión de trabajo, ¿se pudo avanzar? ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué escenarios se encontraron? También porque hasta ahora en lo público se planteó obviamente un rechazo por parte del gobierno de Rodríguez Larreta. Bueno, la primera reacción fue rechazo, ataque, embestida, aumento de tarifa inmediatamente, una reacción que a nosotros nos pareció no se condice con un diálogo que debe ser democrático y entre jurisdicciones, ¿no? Acá no se ataca a nadie, acá lo que estamos diciendo es que la ciudad de Buenos Aires recupere su autonomía en lo que es su transporte urbano de pasajeros, como la tienen todas las provincias del país. En Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza, en Córdoba, no es el secretario de Transporte el que define la traza, los recorridos, las paradas, ni en la tarifa ni el subsidio. Eso lo hace cada una de las provincias o cada una de las ciudades. Y en el caso particular de Buenos Aires, esto lo hacemos nosotros desde el Estado Nacional, con lo cual significa yo te diría un monto de 14.300 millones el año pasado, en el que la ciudad diría que va retirándose del sostenimiento, porque hoy solo sostiene el 44% de ese fondo. Con lo cual estamos en una buena reunión, te diría, Alejandra, porque la reunión primera fue buena, en el sentido de que no hubo una repetición de los criterios, de los conceptos que vertieron la semana pasada, sino que empezamos ya el camino del traspaso, que seguramente será un tiempo, pero que necesitamos un principio de equidad federal y que la simetría que se da en el tema del transporte público y la tarifa del transporte público empiece a aproximarse. Diego, ¿para esto es necesario llevar el tema al Congreso de la Nación o depende solamente de un acuerdo entre Nación y gobierno porteño? Bueno, la primera reacción fue se necesita una ley y la ley la tenemos.
Es una ley que tiene 10 años de antigüedad, que nació cuando se traspasó el subte en el año 2015 y que dice claramente de que corresponde a la ciudad de Buenos Aires sus líneas de transporte urbano de pasajeros. Y la verdad que no puede decir otra cosa. Sí es cierto que la región metropolitana de Buenos Aires, como es la región metropolitana de Santa Fe, Paraná, tiene líneas que son interjurisdiccionales, es decir, que van de un lado a otro. En esa el Estado Nacional no se retira, al contrario, sigue subsidiando con la SUBE, con el atributo social, con lo que se llaman los descuentos por transbordo, pero el subsidio que efectivamente está prendido en las líneas de la ciudad autónoma, hoy debe ser modificado. Y la verdad que nadie había tratado el tema con esta profundidad, porque en verdad es una cuestión compleja, pero las cosas en la Argentina, incluso las cosas de fondo, tenemos que hacerlas, tenemos que ir adelante en estos temas y buscar un principio de paridad o de equidad que nos permita que el argentino o la argentina que vive en Santa Fe, que vive en Rosario, que vive en Reconquista o que vive en Catamarca o en Río Negro, tenga condiciones similares al argentino y a la argentina que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es el objetivo. Uno imagina, bueno, ¿vos querés, Adri, agregar algo más? Sí, quiero preguntar al secretario, únicamente se habla de líneas de colectivos, no subte, por ejemplo, y trenes, ¿cómo actúan en este sentido? Bueno, usted sabe, Adriel, que el subte fue traspasado en el 2015. Claro. Y el subte también es claramente jurisdiccional, es propio de la Ciudad de Buenos Aires, claro, donde la Ciudad de Buenos Aires fija tarifa, establece la regulación, establece las estaciones, las abre, las cierra, hace lo que le corresponde a una jurisdicción. Eso no pasa en materia del transporte automotor, del colectivo. Ahí lo hacemos nosotros. Y es muy raro que el secretario de Transporte de la Nación tenga que fijar las paradas de la Ciudad de Buenos Aires, o los recorridos, los cambios, cuando no lo hacemos en ningún lugar del país. Por lo tanto, el objetivo es ese. Con respecto a los trenes, usted sabe que Buenos Aires es la primera ciudad de la Argentina con trenes metropolitanos. Sí. Bueno, también allí hay trenes metropolitanos, hay colectivos interjurisdiccionales o metropolitanos. Eso sí es competencia nacional, porque va de un lugar a otro, va de una provincia, Buenos Aires, a la ciudad, otra jurisdicción. Como es nacional lo que une Santa Fe con Paraná, o Rosario con San Nicolás, o Viedma con Carmen de Patagones. Pero en verdad nosotros lo que estamos planteando es una recuperación de parte de Buenos Aires de sus propias líneas de transporte que han quedado impropiamente, a mi entender, prendidas del subsidio nacional, cuando en verdad deberían ser administradas, reguladas y subsidiadas por la propia Ciudad de Buenos Aires, sin que signifique que nosotros, la Nación, no se retire, la Nación sigue presente, como le contaba recién con la tarjeta SUBE. Sí, Facu. Juliano, ¿cómo le va? Facundo González es mi nombre. ¿Cuánto aproximadamente sale un boleto en Capital Federal de una línea de transporte de colectivos que no pasa de Buenos Aires, que circula en la zona de la Ciudad Autónoma? Ciudad Autónoma, 18 pesos. Igual que AMBA, donde tenemos que reconocer que hay una necesidad también ahí de coordinar tarifas, pero eso no se condice con los 60 de Rosario, claro, Santa Fe, Córdoba y los 80 de Necochea, o los 76 de Bahía Blanca, o el promedio de 45 pesos que tiene el país interior en general. Ahora usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta asimetría, no? Y nosotros la venimos analizando, le diría, minuciosamente. Primero porque en el 2018 el gobierno anterior eliminó el subsidio al interior prácticamente. Y en segundo lugar, porque al estar, como digo, prendidas estas líneas de Buenos Aires en el subsidio nacional, se produce una descompensación entre una jurisdicción y el resto que termina en esta asimetría, que también soy consciente va a ser difícil de ir superando en su totalidad, pero que tenemos que empezar el camino, y lo vamos a empezar en la medida en que tengamos acuerdo, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, secretario, el tema es el día de mañana que entiendan los porteños que después de toda una vida de viajar con 18 pesos se tengan que amoldar quizás a una decisión, no sé qué decisión tome si es que se llega a este traspaso, pero que se amolde a un boleto real de lo que debería cobrarle una línea, no sé, la 8. Y el promedio, por lo menos, usted dijo recién promedio 45, es prácticamente duplicar pasar de 18 a 45 pesos, ¿no? Por eso será cuestión del secretario de Transporte en Capital Federal o en el AMBA, ¿no? Nosotros, Adriel, no estamos planteando un aumento de tarifa. Estamos planteando que si la Ciudad de Buenos Aires hace lo mismo que hacemos nosotros, bueno, va a poder sostener la tarifa que surja de esa ecuación. Ahora, la simetría existe, la simetría es muy profunda. Te diría que para remontar eso tenemos que hacer un trabajo en dos direcciones. Por un lado, devolver las líneas a la jurisdicción que le corresponde, y por el otro, aumentar el aporte del Estado Nacional al interior del país. Claro. A todo lo que es el transporte del interior del país. Ahora, acá el boleto está a 60 pesos y la verdad que el servicio, y muchas veces hay tensiones con las empresas que no alcanzan a cubrir el sueldo, que están en la expectativa contando los días para ver cuándo llegan los subsidios. Frecuencias de 40 minutos, una hora. En definitiva, estás pagando un boleto de 60 pesos donde el servicio no es bueno y el trabajador, inclusive el propio profesional del volante, muchas veces se ve entre la necesidad de hacer reiteradas medidas de fuerza y paro porque no llegan los subsidios, que en definitiva lo que sucede es eso, ¿no? AMBA, ¿de dónde vas a...? O sea, AMBA tenemos en cuenta que es interjurisdiccional, pero Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos 13.000, 14.000, un poco más de 13.000 millones de pesos, ¿los tiene para poder sostener esa cuenta de subsidio y mantener esta estructura de boleto? Estamos planteando justamente eso, ¿no? De qué manera vamos a ir, yo diría, homogeneizando esta situación, dándoles homogeneidad, dándole un criterio de equidad. Y comprendo lo que usted dice, los subsidios nacionales, que son los que nosotros damos, lo que el Ministerio de Transporte da, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, en la última resolución de esta semana, hemos aumentado en un 60% nuestro aporte. Un 60%. Trimestre 2022, trimestre contra trimestre 2021. Nosotros hemos realizado un aumento de 60% en todo el país. Acuérdese con qué nos encontramos también. Nos encontramos con una fotografía que no nos gustó. El presidente Fernández triplicó el subsidio al interior del país. Usted me dice, ¿alcanza? Bueno, hay que trabajar en distintos niveles. Hay que trabajar, primero, quienes son los titulares del transporte. En el caso de las provincias, son las provincias; en el caso de las ciudades. Son ellos los que manejan la eficiencia del transporte, la cantidad de kilómetros recorridos por pasajero, el uso del combustible, las medidas que tienen que ver con mejorar todo el sistema. Ahora, nuestro aporte aumentó el 60% y veníamos de muy mal, con lo cual esperamos poder generar este espacio en donde se empiece a equiparar lo que, la verdad, estaba en un precipicio de diferencia. Diego, con esto que vos decís, este aumento del 60% en los subsidios del trimestre 2022, ¿no? Si vos tenés que hacer un cálculo rápido, ¿cuánto le corresponde a la ciudad de Santa Fe hoy y cuánto le corresponde a Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy? ¿De cuánto dinero estamos hablando para uno y para otro? Mire, yo no tengo exactamente el monto que significa, pero que significa, digo, el 60% en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad o en cada una de las ciudades. En cuanto le digo en general lo que nos estamos manejando. Sí. Nosotros generamos un subsidio para la provincia de Santa Fe, y la provincia es la que lo distribuye entre las ciudades conforme a los criterios que tienen que ver con combustible, flota, personal, claro, dotación de personal y el caso de los kilómetros recorridos que le decía y la cantidad de pasajeros transportados. Son los criterios. Estos criterios que son los que define sí la nación, lo que están haciendo fundamentalmente ahora es aumentar
el monto. Y usted me dice, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está dentro del subsidio de interior, eso es cierto, no participa del subsidio interior, porque participa del subsidio federal. Claro. Es decir, subsidio es otro fondo. Es otro fondo con otra magnitud. Y a ver, le cuento esto para que quede clara su pregunta. Nosotros el año pasado teníamos un fondo de 28.000 millones. Sí. Eso era para todo el interior de la Argentina. ¿Cuánto consume la ciudad de Buenos Aires? 14.600. Es decir, más de la mitad de lo que se reparte en toda la Argentina. No hay ecuación que alcance, digamos, para el interior. Ahora, Diego, yo lo escuchaba atentamente y usted habla del 2018, bueno, de decisiones que se tomaron, sobre todo me parece en el gobierno anterior, en base a lo que usted decía. Sí. Nosotros el otro día hablábamos acá en la mesa y nos planteábamos, hasta nosotros mismos nos preguntábamos en qué momento pasó esto, cómo llegamos a esta foto de que un boleto de colectivo salga 18 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y salga entre 60, 70, 80 pesos en las provincias del país. La foto, digamos, ¿cuándo empieza? ¿Cómo se empieza a dar esta distribución de los subsidios? Bueno, es buena la pregunta porque algo pasó, como bien dice usted. ¿Cómo llegamos acá? Yo me acuerdo, Diego, cuando empecé la facultad, que a mí el colectivo en Paraná me salía 90 centavos. Claro. Me acuerdo de eso y que gracias a que salía 90 centavos podíamos circular, digamos, con total normalidad. Pero ahora, más allá de la situación económica, que por supuesto ya todos la conocemos y qué pasó en los últimos años, pero ¿cómo se llegó a esta distribución de esta manera en los últimos años en el país? Mire, le hago un trayecto muy rapidito. Imagínense que en el año 2018, cuando la Argentina, en la administración del presidente Macri, hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en ese acuerdo aparece luego el pacto fiscal. El pacto fiscal del año 2018 entre todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma que firma también esto. ¿Qué pasó allí? Allí se eliminó el subsidio al interior del país en materia de transporte público de pasajeros. Prácticamente se llegó a ese punto. Con lo cual, solo quedó el subsidio para el área metropolitana de Buenos Aires y lo interjurisdiccional, en la que engancharon a las líneas de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual empezó la asimetría, porque mientras esta área metropolitana y la ciudad autónoma que había quedado allí era inyectada de recursos federales, el interior del país estaba casi en cero. Y esto provoca una brecha que da por resultado una asimetría que, si hoy usted me dice, claro, la reflexión de ustedes es muy clara. ¿A dónde estamos parados? ¿Por qué llegamos acá? ¿Cómo? Y está explicado por qué. Está explicado. ¿Y antes, en el gobierno de Cristina, cómo era en la gestión anterior? Bueno, en el gobierno anterior, usted sabe que hubo un fondo también de interior, pero que tuvo que ver con, en ese momento, viene esto desde la crisis del 2001, que el Estado Nacional empieza a compensar a los distritos y también al AMBA, ¿en relación a qué cosa? En relación a yo diría, la crisis en un transporte que tiene un sentido profundamente social. O sea, el transporte público de pasajeros, uno lo toma para trabajar, para estudiar, para recorrer, para hacer alguna cuestión de trámite o por cuestiones de salud. El transporte público de pasajeros tiene ese sentido. Por eso tiene un sentido social y por eso el subsidio, en el cual nosotros estamos confiados, el subsidio es una manera de aplanar la curva del costo para que no duela, para que no impacte tanto en el bolsillo del que trabaja, del que estudia o de la persona que no tiene un auto particular. Nosotros defendemos el subsidio. Lo que no defendemos es una jurisdicción que tiene una situación de privilegio respecto al resto de las provincias argentinas. No queremos ni más ni menos para la ciudad de Buenos Aires que la misma situación que la que tiene Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y usted verá que los propios gobernadores de cualquier color político, incluso del mismo color político que el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, están reclamando lo mismo. ¿Sí? Esto no es una cuestión política, electoral, sino que es el momento oportuno para discutir un tema de fondo de la Argentina. Claro.
Y en un año que no es electoral, que eso también es importante decirlo, ¿no? Diego, y se habla de tiempos. ¿Qué tiempos maneja, por ejemplo, el Gobierno Nacional? Si fuera por el Gobierno Nacional, ¿qué plazo manejaría para esto? Bueno, nosotros estamos confiados. Las próximas reuniones son la semana que viene. Queremos llegar a un acuerdo lo antes posible y generar esta situación de, yo diría, de responsabilidad. Lo que dice el gobierno de la ciudad es que la tarifa la ponemos nosotros. En verdad la ponemos nosotros porque ellos no nos aceptan las líneas de transporte propias. Que si nos aceptan las líneas, la tarifa la ponen ellos. Tal cual. Con lo cual, nosotros necesitamos llevar adelante esto. El plazo dependerá de un acuerdo. Nosotros también en eso hemos sido muy claros. Iniciamos un camino. No es forzar porque no hay manera de forzar. Claro. Esto tiene que ser la concertación federal. Y en la concertación federal también tiene que haber el protagonismo de las demás provincias argentinas que nos acompañen en este proceso de devolverle a Buenos Aires lo que su autonomía la obliga a asumir. Totalmente. Lo último ya, pero te cambio de tema porque también en estos últimos días habíamos visto que podía haber algún tipo de demora con la licitación de la explotación de la hidrovía. ¿Se sabe algo? ¿Hay fecha con relación a eso o nada todavía? En materia de hidrovía, ustedes saben que se está constituyendo el ente nacional que la gestiona, la administra y llama la licitación nacional e internacional a 15 años para su dragado y balizamiento. Es decir, el ente se está constituyendo, ya el presidente de la Nación designó a su representante, que va a ser el presidente del ente. Van a estar las 7 provincias costeras de la Argentina, van a estar los ministerios que estamos vinculados directamente a hidrovía. El Ministerio de Transporte tiene 3 representantes allí, y hoy en día tenemos una especie de, yo diría, de fuelle entre la administración que teníamos antes, que era la licitación propia de los 90, y la licitación que hoy estamos llevando adelante, y la administración con la AGP, que se llama Administración General de Puertos. Fíjese usted que si usted entra a la página web de la AGP o del Ministerio de Transporte, va a encontrar lo que se factura por hidrovía, los barcos que ingresan, las baltimetrías, los estudios. Es decir, se está dando transparencia, algo que antes nunca nos enterábamos si no hacíamos una investigación ya de un nivel muy sofisticado. Entonces, se dio transparencia, se democratiza, porque entran todos a participar, incluso las provincias, que están interesadas, por supuesto, aunque no sean las operadoras de hidrovía, pero de todas maneras, las provincias son fundamentales en este diálogo, y esto fue la decisión del presidente Fernández. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes, siempre un gusto hablar con Aire de Santa Fe. Hasta luego. Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación. Avanza entonces esta idea del Gobierno Nacional de tratar de entregarle al gobierno porteño, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 32 líneas de colectivos y de esa manera emparejar la situación con el resto de la República Argentina. Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre.